Hola chicos y chicas, Dios les bendiga a todos en esta tarde. Mi nombre es Ana Fernández, maestra de Escuela Bíblica. Y en esta tarde le agradecemos a Dios la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes, esperando que esta enseñanza sea de bendición y sabiendo que estamos creciendo en sabiduría. Pero para crecer en sabiduría necesitamos tener fe y orar, que es el tema de nuestra enseñanza en el día de hoy. Creciendo en fe y en oración. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Padre amado, Dios poderoso, gracias por la oportunidad que nos brinda de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que nos bendiga y que nos cuide a cada uno, Señor, y que puedas darnos sabiduría y entendimiento de tu palabra para poder seguir creciendo en sabiduría y obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de manera especial. Quiero leer aquí en el libro de Daniel, en su capítulo 6, versículo 10, donde nos dice, libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice en el nombre de Jesús. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En esta historia que vamos a conocer o a recordar en esta tarde, porque tal vez ya tú has escuchado acerca de Daniel en el pozo de los leones, y esta tarde vamos a refrescar esa historia tan espectacular que nos da una enseñanza acerca de lo que es la fe y la oración. Ya leímos en el libro de Daniel, la historia está en el libro de Daniel completa, pero claro que vamos a resumir con estas imágenes que tenemos aquí en este pequeño video que vamos a hacer para compartir con cada uno de ustedes. El poder de Dios se glorifica en nuestras vidas para nosotros poder crecer en sabiduría. Tenemos que alcanzar la madurez suficiente para poder estudiar y conocer la palabra de Dios. Y qué bueno que hay personas que están dispuestas y disponibles para ayudarte en ese crecimiento tan especial. Bien. El tema de nuestra enseñanza, como les digo, es creciendo en la oración y la fe, basada en el libro de Daniel y la historia de Daniel en el pozo de los leones. Daniel era un judío que vivía en Jerusalén junto con su familia y otros amigos. Pero ¿qué sucede? Que la ciudad de Jerusalén fue destruida y sus habitantes fueron llevados cautivos a otra nación que es Babilonia, donde el rey se llamaba Nabucodonosor. Y Daniel estaba entre esas personas que se llevaron hasta Babilonia. En aquel lugar, en Babilonia, la palabra de Dios cuenta de que Daniel estuvo bajo la protección de Dios, porque Daniel era un hombre de oración, era un joven dedicado a la oración y al estudio de la palabra. Dios le había dado sabiduría a Daniel
Y aún en sus dificultades, Daniel siempre seguía en obediencia a Dios. Tanto así que estando en una nación diferente a la de él, Dios lo bendijo y Dios lo hizo prosperar en gracia y en sabiduría. Y le dio pues bendiciones. Y como ha de suceder cuando alguien es bendecido por Dios, siempre aparece alguien que no está de acuerdo con lo que está pasando. Y eso sucedió con Daniel. Habían unas personas que eran cercanos al rey Nabucodonosor que no estaban de acuerdo con las bendiciones que Dios estaba poniendo en Daniel, ya que había caído en gracia en todo el reino. Y ellos sabían que Daniel era un hombre de oración, pero ellos planearon algo en contra de Daniel para que el rey ya no quisiera saber de él y para que Daniel desapareciera de su vida. Y ellos planearon una ley, elaboraron una ley. Como Daniel era un hombre de oración, ellos querían cohibir a Daniel de estas prácticas. Ellos no querían que Daniel ni nadie clamara a otro Dios que no fuera al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era una persona vana, una persona muy superficial, que le gustaba que lo exaltaran, que lo adoraran y lo reconocieran como un Dios. Y no tuvo ningún problema en filmar la petición que le hicieron estas personas en contra de Daniel, y era que aquel que encontraran orando o clamando a otro ser, a otro Dios que no fuera Nabucodonosor, iba a pagar con la muerte. Lamentablemente iba a tener que sufrir el castigo de ser echado a un pozo con leones hambrientos. Imagínense ustedes qué iba a suceder. Cuando una persona cae en un lugar donde hay leones, su vida está en peligro. Y esto querían ellos para Daniel. Y lamentablemente el rey pudo firmar la ley y eso se promulgó en toda la nación de Babilonia. Aquel que se hallara orando o rindiendo culto, adoración a otro ser, a otra persona, a otro Dios, que no fuera el rey Nabucodonosor, iba a ser castigado echándolo a ese foso. Y Daniel conocía esta ley, él conoció porque eso se divulgó por todo lugar. Y Daniel la supo, la conoció. Entonces, cuando ellos vieron a Daniel orando, porque Daniel no dejó de orar, aún se dio la ley, Daniel siguió haciendo su práctica. ¿Cuál era? Orando 3 veces al día en un lugar, en su casa, en su habitación, pero donde la gente se daban cuenta que él estaba orando. Él no se escondió en ningún momento y tampoco dejó de orar. Y esto alegró a sus enemigos porque dijeron, míralo aquí. Ni siquiera se esconde para orar, sino que lo hace en público. Y fueron y se lo dijeron al rey. Entonces Daniel fue apresado. Lamentablemente Daniel fue apresado y ya sabemos cuál era el castigo que le esperaba a Daniel. Y la historia nos dice que el rey Nabucodonosor se puso muy triste cuando supo que a Daniel lo iban a lanzar al foso de los leones, porque Daniel era una persona querida para él. Pero él ya no podía echar para atrás su edicto, sus leyes, ya no podía echarla para atrás, sino que tenían que continuar. Y lamentablemente, Daniel fue tirado al pozo de los leones. El rey estaba muy triste, pero sus enemigos estaban contentos porque pensaban que habían ganado, que habían vencido a Daniel. Pero, ¡oh! ¡Sorpresa!
Daniel cae en el pozo de los leones y me imagino que Daniel estaba asustado, pero estaba confiando en Dios, porque Daniel era un hombre de oración, era un hombre de fe. Y dice la palabra que Daniel se puso a orar ahí en el pozo donde estaban todos los leones hambrientos y rugiendo. Me imagino que los leones estaban muy ansiosos por morder a Daniel, y Daniel en medio de esta situación tan difícil se puso a orar. Daniel clamó a su Dios, a ese Dios que él oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, ese Dios que le enseñaron desde pequeñito, Jehová, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el que libra de las manos del enemigo, el que castiga a los malos y ama a aquellos que obedecen y les prospera. Y Daniel se puso a orar en medio de la oscuridad del pozo. Y la palabra de Dios nos dice qué bendición, apareció un ángel. Apareció un ángel que cerró la boca de los leones. Ya a los leones no le dio hambre, a los leones no le dio deseo de morder a Daniel ni de comérselo, porque el ángel de Jehová estaba ahí para cuidar de su hijo Daniel. Y los leones estaban muy tranquilitos ahí donde estaba Daniel y el ángel. Al otro día, cuando el rey Nabucodonosor va a ver qué había sucedido con Daniel, entonces se encuentran con la sorpresa de que al abrir el pozo, ahí estaba Daniel con vida, estaba alegre y decía, el Señor envió un ángel para cuidarme. Y qué gozo, qué alegría. Por la oración de Daniel, Daniel pudo ser librado de la destrucción de los leones. Por la fe de Daniel, él pudo ser guardado del peligro, porque él no se atemorizó, no dejó de obedecer ni de servirle a Dios sin importar las dificultades, y él pudo vencer. Y el rey se puso muy contento, porque como les decía, él quería mucho a Daniel y se puso muy contento al verlo con vida. Y entonces él lleva a los a Daniel, lo lleva delante de la multitud en el pueblo y manda a castigar a los que hicieron que él firmara la ley. A los enemigos de Daniel los manda a castigar echándolo en el pozo. Lamentablemente, ellos fueron echados en el pozo con los leones y ellos sí murieron, ellos sí fueron comidos por los leones, lamentablemente. Pero Daniel fue reconocido delante de todo el pueblo por el rey Nabucodonosor y él fue exaltado. Y el rey Nabucodonosor mandó a todo el pueblo para que sirviera al rey de Daniel, para que todos adoraran a ese Dios que lo había librado de la muerte a través de su oración y a través de su fe. Amiguito, amiguita, hermano, hermana, es bueno que nosotros sepamos que tenemos a un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso responde nuestras oraciones, responde y nos bendice a través de nuestra oración. ¿Sabes qué es orar? Es hablar con Dios, es dirigirnos a Dios. Y en esa oración tú sabes que debes adorar, debes orar, debes pedir perdón, debes orar por ti y debes orar por otras personas. Y al final agradecerle a Dios por su misericordia. Eso hace el Señor con nosotros. Eso y muchas bendiciones más
nos ofrece el Señor a través de nuestra fe y a través de nuestra oración. Por eso, cuando sientas miedo, ora. Cuando te sientas triste, órale al Señor. Si estás enfermo, órale a Dios. Y la oración te ayudará a crecer, como ayudó a crecer a Daniel en oración, en fe, en obediencia, en sabiduría, en amor. La oración te dará esa paz, esa fuerza que tú necesitas para avanzar, para crecer y para bendecir. Amén, amén. Pues espero que te haya gustado la historia de Daniel en esta tarde, que hayas disfrutado y que puedas aprender que es necesario orar. Ora en todo tiempo, ora al levantarte, ora al comer, ora al acostarte. Ora por los enfermos, ora dándole gracias a Dios, ora por tus necesidades y las de otros, pero ten presente que al orar Dios te está escuchando y vas a recibir una respuesta de Dios dependiendo su propósito, dependiendo su voluntad. Ora y ten fe y eso te ayudará a crecer. Dios te bendiga.